En este trabajo se va a realizar una perspectiva del maternaje en la mujer, cómo se relaciona la sexualidad femenina. Me voy a permitir presentarla. Ella es Reina Dolores Carvajal Guzmán. Ella es médico cirujano por la Universidad de Quetzalcóatl en Irapuato, en 2010 a 2016. Cuenta con maestría en terapia familiar en la Universidad de La Salle Bajío, campus Nordeste, y tiene varios cursos, entre ellos curso de enfermedades neurológicas, neuropediátricas más frecuentes del 2013, curso de terapia familiar, diversidad, desarrollo e integración sistémica en el año 2012, curso taller en el camino de las lágrimas, claves para enfrentar el duelo y la muerte, curso taller cómo manejar el trauma a través de la terapia de juego en el 2020, curso taller de intervención en crisis en caso de abuso sexual infantil también en el 2020, curso taller de manejo de duelo en terapia infantil en el 2020. Actualmente ella está realizando las formaciones semanales aquí en las sociedades secundarias de León México. Le damos la palabra a Reina. Gracias, doctora. Hola, buenas noches a todos. El día de hoy me quiero hablar sobre el tema de Santa Madre, perspectiva del maternaje en la mujer y cómo ésta se relaciona con la sexualidad femenina. En el camino transcurrido como candidata en la formación para psicoanalista ha sido de todo, pero menos fácil. Ha despertado en mí muchas emociones, muchas interrogantes. Sin duda, cada lectura me invita a pensarme, a observar el entorno y replantearme la forma en la cual entiendo estas ciencias. Es por eso que elegí el tema que estudié, Santa Madre. Se podrá preguntar la peculiaridad de la elección de nombre. Este proviene de una de las lecturas de Freud, tótem y tabú. De acuerdo con él, un tótem es un animal, planta o fuerza natural que se halla en una relación particular con la totalidad del mundo. Este tótem origina lazos y obligaciones, cuya violación es merecedora de castigos, con lo cual termina convirtiéndose en un tabú, es decir, que por un lado es lo sagrado, lo santificado, pero por la otra representa lo peligroso, lo prohibido o lo impuro. Al pensar qué figura podría representar un tótem y a la vez un tabú en nuestra sociedad actual, vino a mi mente la figura materna y cómo ésta se relaciona con la sexualidad femenina. Desde la mirada profunda del psicoanálisis, la mujer y su sexualidad han sido vistas como un misterio, como lo dice Freud en Tabú de la Virginidad. La mujer plantea un tabú y no solo se refiere simplemente al primer coito, sino a todo lo que comprende la vida sexual de la mujer: menstruación, embarazo, parto, puerperio. Es decir, es tabú en su totalidad. De acuerdo con Gallo, la mujer es vista de esta forma, ya que ésta puede debilitar al hombre, puede contagiarlo de feminidad, convertirlo en impotente o castrarlo. Esto quiere decir no que la mujer sea peligrosa, sino que el goce femenino es asociado con el estrago, porque algo de este goce siempre se escapa del cuerpo. Pero ¿no acaso la mujer es asociada con amabilidad, sensibilidad o pasividad? ¿Cómo es que despierta semejante terror? En mi perspectiva, es por cómo está dada la construcción y representación de la sexualidad femenina, entendiendo el primer concepto, de acuerdo a Berger y Luhmann, que lo refiere como la realidad que se establece como consecuencia de un proceso dialéctico entre las relaciones sociales, hábitos tipificados y estructuras sociales. Es decir, una realidad absoluta e innegable. Se trata en realidad de una mera convención social. La representación social, para fin de este análisis, se entiende a través del concepto de Moschwitz, que lo define como un fenómeno específico relacionado con una manera particular de comprender y de comunicar, una manera que al mismo tiempo crea la realidad y el sentido común. Se trata de fenómenos producidos en forma colectiva,
y que ocurren en la intersección entre lo psicológico y lo social. Son modalidades específicas de conocimiento del sentido común que se construye en los intercambios de la vida cotidiana. Retomando la cultura mexicana, se observa que se divide el constructo de la sexualidad femenina en dos arquetipos representativos, la Malinche y la Virgen de Guadalupe. Tal y como señala González, la Malinche fue la consejera, intérprete, informante y agente transculturador en el mundo indígena. Además de amante de Cortés, se la concibe como una propulsora del mestizaje. En la tradición popular mexicana, se la relaciona con la figura mítica de la Llorona, ambas representaciones con connotaciones negativas, y en palabras de González, la Malinche es un símbolo ambivalente, ya que es considerada madre de los mexicanos y a su vez mujer traicionera, vendepatrias, promiscua. Por el contrario, la imagen de la Virgen de Guadalupe, Virgen española, que se convierte en indígena, representa con frecuencia a la mujer buena y pura, sustentadora de la vida, protectora, madre abnegada y sacrificada. Por lo tanto, la construcción de la sexualidad y los significados que le han sido atribuidos es por consiguiente el resultado de sistemas morales, religiosos y seculares producidos en distintas culturas y momentos históricos. Así, la Virgen de Guadalupe es la madre espiritual de los mexicanos, depositaria de las virtudes y objeto de veneración, mientras que la Malinche es la madre física, engendradora de conflicto y receptora de hostilidades. Dos arquetipos que ponen de manifiesto dos maneras de representar la sexualidad de las mujeres en el imaginario colectivo y que a su vez se determina a partir de su relación con el varón. Es decir, por un lado se asocia al amor, pero no como mujer, sino como madre, que es a quien se le respeta, ya que no expresa ninguna necesidad sexual ni erotismo, siendo sus principales atributos la ternura, la pureza y la decencia. En ella la belleza se relaciona con la espiritualidad, el alma, la bondad. Son mujeres merecedoras del matrimonio y de la maternidad, función para la cual están destinadas las mujeres, sin la cual no se les reconoce con el estatus de sujeto. De acuerdo con Benjamin, la madre no es articulada como un sujeto sexual, como alguien que desea activamente algo para ella misma, sino todo lo contrario. La madre es una figura profundamente desexualizada. Entonces, si la mujer emerge contra esta concepción, es acreedora de la hostilidad por encarnar lo diferente. Son otro tipo de mujeres que, por oposición a las anteriores, son aquellas cuya sexualidad no tiene fin reproductivo y, por lo tanto, no son consideradas como buenas mujeres. Se les describe como mujeres eróticas, impuras, estando su belleza vinculada con la sensualidad corporal, no con la calidad espiritual, ya que no la posee. Por lo tanto, la imagen de la mujer siempre está asociada con la maternidad y la fertilidad, ya sea que la mujer lo desee o no, con lo cual se le percibe no como sujeto, sino como un objeto carente de deseo, ya que la sociedad desplaza la función del sujeto al objeto, es decir, lo que desea la mujer a lo que se quiere de ella. Simón de Beauvoir afirmó: no se nace mujer, llega uno a serlo. Con esto aludió a los múltiples y complejos procesos socioculturales de meticulosa y disciplinada socialización de lo femenino, que como identidad social subalterna se relacionan, se contrasta y se define frente al sujeto genérico masculino. Pero ¿cómo estamos en la actualidad? Con el avance cultural y social, se ha procurado hablar sobre el sentir de la mujer durante su maternidad. Esto ha ocasionado que las decisiones, los peligros, las ambivalencias de la maternidad, que antes estaban definidas en gran medida por el grupo familiar o la comunidad, y que se regían sobre unas reglas claras, ahora se ven sujetas a una mayor ambigüedad e incertidumbre. Las madres tienen mayor margen para cuestionar y al mismo tiempo una mayor oferta para escoger. Sin embargo, también se enfrentan a mayor escrutinio y crítica. Es común escuchar entre mis amigas y pacientes la carga emocional y social que reciben al momento de decir estoy embarazada, ya que en ellas
recae una serie de expectativas de lo que debe de ser una mujer embarazada, cómo debe de verse, cómo debe de sentirse, pero al no cumplir con estos ideales inalcanzables, son juzgadas y criticadas por sus propias parejas, familias e incluso por sus propias madres al no encontrarles el brillo de la maternidad. A esto hay que sumarle el fuerte desgaste físico que involucra el embarazo en el cuerpo de la mujer, pero también el cambio dentro de su psique, como de un momento a otro está creciendo algo dentro de ella, como si fuera una extensión de su cuerpo, pero en un instante se da cuenta que no lo es, que trajo al mundo un sujeto libre, desconocido y único, pero totalmente dependiente de ellos sus primeros años. Con lo cual me pregunto, ¿cómo no tener miedo ante tanta incertidumbre? Tristemente, cuando se atreve a expresar este miedo, esta angustia, el cansancio físico y emocional, surgen etiquetas como eres una mala madre. Es decir, si la mujer expresa cómo es su sentir como cualquier otro sujeto, se considera un tabú, ya que rompe con la obligación dada a la mujer por la sociedad, ya que la maternidad ha sido entendida como la realización plena de la mujer, como un máximo en su vida, donde no cabe una muestra de rechazo, apatía o frustración. La construcción social de lo que debe ser una madre ha provocado que se relacione la palabra mujer con el hecho de serlo. Se nos quita la oportunidad de reflexionar acerca de nuestra propia vida. Se nos limita a servir al hijo, al esposo y a las necesidades del contexto. En un sentido más amplio, la mujer no tiene la libertad de hacer lo que quiere. Ella no es el sujeto de su propio deseo. Su poder incluye el control de otros, pero no de su propio destino. Parece que ser mujer es aceptar la abrogación de la propia voluntad, entregar la autonomía del cuerpo en el parto, en el amamantamiento y vivir para el otro. El objetivo de este análisis es darle la visibilidad a la mujer como sujeto de deseo, no como un objeto que incuba a otro. El ponerlas como santas, como seres intachables, les quita su humanidad, les quita el derecho de poder cometer errores, de poder expresar su miedo, su angustia, su cansancio. A cambio se les otorga una cruz para poder señalarlas, juzgarlas o apedrearlas a mínimo error, a la mínima diferencia que no cuadra a los ideales inalcanzables establecidos por su entorno. Entonces, ¿qué le queda a la mujer si no tiene ningún deseo propio? Tiene que basarse en el de un hombre, con consecuencias potencialmente desastrosas para la vida psíquica de ella. Pero ¿de dónde viene este constructo social en el cual si la mujer decide ser madre, debe olvidarse de su individualización? Si partimos desde el psicoanálisis, Freud nos dice que la mujer está condenada a envidiar la encarnación del deseo, que le eludirá por siempre, porque solo un hombre puede poseer esta encarnación. Por lo tanto, en la mujer, el deseo aparece como envidia. En el mundo freudiano, las mujeres son definidas por la falta de lo que tienen los hombres, el falo. El falo significa al mismo tiempo poder, diferencia y deseo. Y como portador del falo, el falo representa la separación respecto de la madre. Es decir, si la mujer carece de falo, carece de poder, de diferencia y de deseo. En el feminismo psicoanalítico, ha dicho que la institución cultural y hacer materno de la mujer es el factor clave del desarrollo del género. En oposición a Freud, afirma que las niñas logran su identidad genérica no repudiando una masculinidad, sino identificándose con las madres. Para Freud, la niña solo se hace femenina al volverse de la madre al padre, en busca de un pene. Por eso se acerca al padre, deseando ser el objeto pasivo que pueda recibir el falo de él. Se rechaza a la madre con cólera y destrucción por no haberle proporcionado este órgano especial. Jacques Miret, citada en Los lazos del amor de Benjamin, dice que la descripción que da Freud de la mujer como castrada e impotente es lo opuesto a la imagen inconsciente de la madre que tiene el niño pequeño. Este ve a su madre como extremadamente poderosa. Ella no aparece carente de un órgano sexual. Su vagina es conocida y temida, porque puede volver a absorber al niño. En la niña pasa casi lo mismo. Ve a la madre poderosa y quiere el pene del padre porque desea hacer retroceder el poder materno.
es decir, se le da el pleno significado de rebelión y de separación. Entonces, no es que la mujer sea carente de poder, al contrario, tiene tanto poder sobre los hijos que la idealización materna constituye un intento de redimir la esfera de influencia de la mujer. Es decir, ¿en la sociedad existe el miedo al poder de las faldas? En mi perspectiva, sí, y es por esta razón que se le ha puesto en este pedestal. Se le ha visto a la madre como este tótem y a partir de ella se originan lazos y obligaciones. Es la figura que mantiene unida a la familia, es a partir de ella que todo el sistema se mueve. Pero si tiene todo el poder, ¿cómo pierde su individualización? A través de convertirle en un tabú, en este objeto sagrado pero peligroso. La idealización de la maternidad sirve para doblegar a la mujer, para mantenerla sometida, ya que si desea llegar a este puesto santificado, tiene que cumplir con ciertas reglas, condicionándose a servir, a sacrificar su deseo por un bien mayor, por el bien de la familia. Es por eso que creo que si bien se abierto las puertas para fomentar el sentido de la mujer en la maternidad, solo ha sido la punta del iceberg, solo se ha visualizado la superficie. Porque aún en esta sociedad postmoderna de equidad, seguimos señalando y juzgando a la mujer que decide llevar su maternidad como sujeto de deseo, que sigue luchando por sus sueños y que sigue siendo individuo, porque no entra dentro de las características y reglas que tiene el otro. Me pregunto, ¿qué falta para avanzar? ¿Acaso será el miedo de la sociedad a perder esta figura tan importante que fomenta y mantiene la familia? ¿O será el miedo de la mujer de perder este poder a pesar de saber las implicaciones que tiene? Sin duda, este trabajo me deja con un mayor número de interrogantes, con más ganas de observar a mis pacientes y a mi entorno. Muchas gracias. Por hacernos pensar, ¿no?, en el puerto de Quito actualmente, tanto a nivel social, a nivel cultural. Y bueno, damos la palabra a los asistentes para que compartan todo lo que les despertó toda esta charla que compartieron. Pues igual, Brenda, tu trabajo me hizo pensar en muchas cosas, sobre todo en esto que mencionas del tabú
realmente sí ha sido un tabú que el poner a la madre como esta madre abnegada que no se puede quejar porque tener un hijo es una bendición, ¿no? No te puedes quejar de tu hijo porque entonces serías mala mamá. Y esto me hace pensar mucho en amigas que son mamás y en esta dificultad de salirse de ese tabú también por todas las presiones que sienten y de este romanticismo incluso de ser mamá, ¿no? De no te puedes quejar porque entonces eres mala o cómo que no quieres a tu hijo. Entonces creo que el replantearnos también la maternidad, porque pues ahora con esta parte de poder incluso permitirse incluso quejarse, ¿no? De a lo mejor de ese sentir humano como mamás de lo que he escuchado, ¿no? Y a lo mejor las frustraciones de también no, a lo mejor no entender al otro, pero sin ese peso a lo mejor tan crítico de la sociedad. Entonces, creo que sí, como decía también Paola, es como beneficios, pero también como muchos prejuicios, ¿no? Y muchas críticas, pero se me hace muy, muy interesante porque creo que es algo que más ahora me parece que se está como abriendo camino a que es cierto, las mamás también son un sujeto, ¿no? Y también pueden ser un sujeto de deseo, que también pueden experimentar sus emociones porque no se deshumanizan, ¿no? Y a veces creo que es eso, se deshumaniza a la propia mamá. Y otra cosa, me llamó mucho la atención, y más bien es como una pregunta de qué te llevó a hablar de tu trabajo. Me parece muy curioso, o sea, desde dónde lo pensaste, cómo surgió, porque bueno, sí es una cuestión como más de ahora el hecho de replantearse esa cuestión de la mamá, y a lo mejor antes también, pero no sé si antes no se decía tanto como ahora, de poder como expresar esa parte humana, pero me llamó mucho la atención, me gustaría como, pues, conocer un poquito de eso. Muchas gracias. Pues sobre todo por mi contexto, como tú bien lo dijiste, al estar rodeada de mujeres jóvenes que están iniciando su fertilidad o su maternaje, pues surgen muchas de estas dudas, como dijo Pau, al momento que saben que estás metida en este mundo, empiezan como más cuestionamientos, se acercan más a cierta orientación, y pues te vas dando cuenta que este tabú o este tótem no es solamente de tu persona, sino que es un contexto, es un constructo social. Como bien lo dije en tu trabajo, en la cultura mexicana la figura materna se le da un poder muy importante en todo. Entonces, pero se deshumaniza. Entonces a la mujer que quiere otro camino diferente, se le juzga mucho, se le critica mucho, y creo que ahorita las mujeres jóvenes es lo que estamos viviendo, ¿no? De que quieres postergar un poco más la maternidad, o que de plano no piensas en ella y se te es juzgada, señalada, criticada, ¿no? Entonces, principalmente fue por eso. Sí, porque fíjate que ahorita que lo dices me hizo recordar lo que estábamos viendo en el Congreso, bueno, en esta parte de lo que se le ofrece a Fepal, sí es un congreso, sí, ¿verdad? Entonces se me hizo un simposio. Bueno, entonces me hizo pensar en esta parte donde mencionaba justamente la ponente de cómo el contexto también determina muchísimas cosas. Y me hacías pensar ahorita en esa parte y también en luego este choque cultural entre mamás más tradicionales que no trabajaban para cuidar a los hijos y luego ahora estas mamás que trabajan y cómo incluso también eso pesa. ¿No? O sea, te digo, tengo amigas que son mamás y viene este conflicto interno de trabajo o no, o si no le estoy dando como el cuidado a mi hijo, entonces toda esta parte que mencionabas, ¿no? del peso que se pone como en eso y también de poder a lo mejor reestructurarse uno mismo o acomodar ese mundo interno también. Entonces, pues felicidades, Brenda, muchas gracias. Sí, puedes pasar a la máquina, pues si no nos escucha bien por ahí en este rato.
Ay, ¿sí? Entonces, ¿a quién le pregunto? Bueno, felicidades a Brenda. Yo creo que, bueno, a mí me dejó reflexionando bastante esta parte, sobre todo de renunciar a esa ganancia, o así lo entendí, porque yo creo que sí, el renunciar a esa idealización o a ese poder, por decirlo de esa manera, creo que pues genera mayor bienestar o más, se ve uno como más humano, ¿no? Con las fallas, con las necesidades. Yo creo, sí, esa parte a mí me llamó la atención y pues sí me hizo pensar también en mi madre y en mis hermanas también. Yo creo que sí es una parte social, pero también esto del tabú que a mí me parece un señalamiento o una puntualización muy importante, que sí lleva a repensar, ¿no? Desde lo profundo, qué es lo que mantiene esa parte que por un lado parece ganancia, pero pues sí genera mucho peso, ¿no? Yo creo que sí, eso es algo pues es muy pesado, ¿no? La culpa que se despierta de salirse como de la línea, ¿no? Bueno, eso pensé. Felicidades. Solo que algo un poquito menos surrealista pues en un segundo, creo que está. Sí, no, porque volteando así se ve muy raro. Ya con el diván el análisis es suficiente. ¿Qué hubo? Bueno, igual compañera, sumo a la felicitación. Es un trabajo que ya lo hemos elaborado como grupo, pero siempre, como cualquier lectura, el poderla ver otra vez, ves otras aristas. A mí, aparte de la situación como tú, Paola, como madre, tu situación familiar también, Pedro, lo que estamos haciendo aquí, hasta la parte de religión, ¿no? De hecho, cuando tú dices esa parte irónica, porque recordemos eso, el título es una ironía, es Santa Madre, ¿no? Es decir, porque si pensamos eso es como Santa Madre, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores y líbranos del mal. Creo que eso tiene que ver mucho desde un punto de vista como kleiniano, en que nuestra cultura, la figura femenina está escindida. Freud ya lo decía, o sea, Freud lo dijo cuando dijo, para mí las mujeres son el continente negro, o sea, no voy a entenderles ni madre, pero ahí lo voy a eso no, tengo que limitar mi vocabulario. Soy muy soez. Entonces, él decía justamente esto, de que las mujeres son un continente oscuro, y él hizo estas aproximaciones a decir, pues más o menos yo pienso que el Edipo puede tener estas tres salidas que sabemos al día de hoy que son muy limitadas, que es la mujer fálica, el embarazo o la represión de la sexualidad, ¿no? Yo creo que en general la cuestión es que la integración de la mujer, ya sabemos al día de hoy por toda la evolución feminista, aterra el discurso heteropatriarcal. O sea, porque vivimos en una cultura donde sabemos que los varones pueden tratar como mujeres de moral distraída a las mujeres, pero tratar de forma idealizada a la madre, ¿no? Si se fijan, eso es una paradoja en sí misma, es una contradicción terrible que vivimos como sociedad, ¿no? Entonces este tipo de trabajos me parece muy importante. Y complementando también, yo diría ¿y qué ha pasado históricamente que estas madres han ocupado este lugar? O sea, lo que voy es, como sabemos en psicoanálisis, todo síntoma tiene una ganancia secundaria. Todos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa que ha habido estas supuestas santas madres a lo largo de la historia? Que lo propongo también como tema de discusión. Que también creo que hay cierto, ¿cómo diré? Como narcisismo involucrado. ¿Y en qué sentido lo pienso? Estas madres que sabemos al día de hoy que existen, inclusive de forma psicopatológica, que están aferradas a los hijos, que están pegadas. Si queremos ver el mayor ejemplo social, está en la película de Psicosis, ¿no? De Alfred Hitchcock, Norman Bates y todo eso.
que es una relación absolutamente simbiótica, porque como menciona Kohut, un ser humano puede pegarse a otro, y Margaret Mahler y muchos otros analistas, ¿no? Entonces yo creo que también es un momento histórico donde esas madres que aún existen están pudiendo poco a poco levantar esa voz que se ha mantenido reprimida, y que creo que sobre todo pensar que nosotros como analistas actuales no caigamos, porque es una cosa que estaba también pasando ahorita en lo del Congreso, muy bonito, que no nos convertamos en moralistas, en vez de ser analistas, moralistas, porque nos puede llegar a situaciones de decir, hay una película muy buena que se llama Las Oscuras Primaveras, mexicana, muy buena, donde es una película donde narra una madre que quiere dejar a sus hijos, o sea, es el chiste, quiere dejar a sus hijos y irse al chingado. Entonces, otra vez, hermano, perdón. Y ahí el cuestionamiento que pone es que sí es válido eso, ¿no? Y habremos que preguntar como analistas al día de hoy, cómo cuando una mujer llega de cierta forma, qué tanto también nosotros queremos evocar esa santa madre irónica que pones en tu texto. O sea, sabemos que todavía hay mucho machismo involucrado también en nuestro ambiente, lo sabemos, o sea, inclusive el discurso histérico que aplicamos, ay, es que si es una chica que usa minifalda y llega a consulta, es histeria, ¿no? Entonces, creo que habríamos que cuestionarnos mucho nuestra práctica, y que creo que tu ponencia nos ayuda a cuestionar mucho eso. Muchas felicidades, compañera. Ahí está. Ya. Igual también me sentiría muy rara ahí, me sentiría como una función, me juro decir la verdad y nada más que nada. Entonces me quedaría aquí también. Bueno, pues primero que nada muchas felicidades y gracias por tu trabajo, Brenda. Efectivamente me hiciste pensar pues varios puntos, ¿no? Como ya bien lo comentaron mis demás colegas, yo lo pensé un poco desde, me resonó, bueno, me voy a ir de uno por uno, desde la parte de la sexualidad femenina, ¿no? O sea, si bien se habla mucho de esta sexualidad masculina, de que a lo mejor el hombre es el que debe de llegar, ¿no? De que es el que debe de disfrutar, pero cuando se habla de una sexualidad femenina, y yo lo hablo mucho con mis pacientes, incluso este temor a tener una comunicación sexual con su pareja. ¿Por qué? Porque es como, es que ¿cómo le voy a decir que esto que hacemos mientras tenemos relaciones no lo disfruto? O sea, no me gusta, ¿no? Y es como, me quedo con lo que él quiere, con lo que él desea, para evitar conflictos, para evitar problemas, ¿no? Y esto me llevaba también como a la pregunta o a la parte de lo que son las sexoservidoras. ¿Cuándo hemos visto que en una esquina hay hombres parados muy sexymente para pagar para que les paguen, por así decirlo? Comúnmente siempre ha sido la parte femenina, solamente a las mujeres se les ve, como tú mencionaste, un objeto de deseo, pero ¿cuándo va a pasar de ser un objeto de deseo a un sujeto de deseo, ¿no? Donde ella pueda decidir, pueda expresarse respecto a lo que ella quiere, a lo que ella desea, sin que sea criticada, sin que sea juzgada por el tema que ella está tratando. Y también pensaba un poco en la maternidad y igualmente en todas las expectativas que se llega a generar. Por ejemplo, tengo por ahí una paciente que llega con mucho temor, está buscando el embarazo, pero por fertilización in vitro, pero llega con mucho miedo de que ya tiene 37 años, de que no se ha podido embarazar, de que todas sus amigas ya están embarazadas, de qué es lo que dice la sociedad de ella, y también qué es lo que va a decir al ser una mamá tan grande, ¿no? Y al parecer como que llega con toda esta frustración, toda esta angustia, y ella precisamente llega a consulta, llega buscando ayuda terapéutica porque tiene miedo de ser una mala madre, ¿no? Cuando todavía ni siquiera está este embarazo, pero ya tiene este temor a, ¿y si no lo educo bien? ¿Y si no es un buen hijo? ¿Y si no es lo que yo esperaba? ¿Qué van a decir de mí?
Entonces, todo este temor que se desarrolla, pero que es a través de la sociedad, ¿sí? Y bueno, a lo mejor tú lo relacionabas, lo pensabas desde el ámbito de nuestra cultura, que es la mexicana, pero que, pues si nos ponemos a ver desde diferentes culturas, no hay mucha diferencia. O sea, porque en realidad, por ejemplo, en la cultura que es pues de Dubái, la asiática y todo eso, igual es como todas las mujeres deben estar tapadas, ¿no? Deben estar tapadas, no deben mostrar ni siquiera su rostro, solamente la vista, no pueden usar un traje de baño normal porque otras personas no deben ver tu cuerpo, ¿no? Porque es también sagrado, solamente lo que es tu esposo o tu pareja es el único que puede ver, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, o sea, se sigue viendo esta parte femenina como un objeto sexual y no como un sujeto, ¿sí? Y pues eso era lo que pensaba yo. Entonces, muchas gracias. Yo cuando vi el título de la plática, pensé inmediatamente en este libro de Estela Weldon, no sé si lo ubiques, sobre esta forma, pues, ¿no?, de las madres que tienen de sacar su agresión, su violencia. O sea, yo pienso que estos temas que están ahí, ¿no?, en el aire, que están siendo tocados por psicoanalistas, pero que finalmente terminan por no tocar el tema. Yo creo que porque termina siendo justamente un tabú, ¿no?, cuestionar la maternidad de las mujeres, que se sigue queriendo idealizar, no sé, por alguna razón, pero que finalmente hace mucho daño a la salud mental de toda la población. Yo pensaba también en toda la cantidad de feminicidios, ¿no?, de tanta agresión hacia las mujeres, que seguramente tiene que ver con un enojo muy grande hacia las mujeres, que se les orilla a tener que tomar estas posturas, ¿no?, de no poder hablar de sus frustraciones, de sus enojos, de estas cuestiones a veces también destructivas, y que están ahí solas, ¿no?, lidiando como con todas estas malestares, todos estos dolores, y que, bueno, lo decía Estela Weldon, o sea, donde terminan ellas canalizando toda esta agresión, pues es en sus propios cuerpos o en sus hijos. Entonces yo creo que sí es un tema que se tiene que seguir abordando. Justamente en estos días me tocó hablar con dos adolescentes y también con sus madres, pero los adolescentes enojadísimos, es así terrible, o sea, al grado de decir la odio, pues, ¿no? Y estas mujeres angustiadas, ¿no?, por sus hijos, porque ven que están teniendo problemas, pero yo alcanzando a percibir como estas partes agresivas de ellas, pero sin la posibilidad también de podérmelo compartir, ¿no?, porque finalmente sufren, o sea, sufren en todos los sentidos. Entonces, una de las propuestas justamente que hace Estela Weldon, que les está comentando, es que hay que dejar de moralizar el tema, ¿no?, y de verlo como una cuestión de salud mental, de poder apoyar, pues, y que no se les deje la carga sola, porque siguen siendo las mujeres, ¿no?, las responsables. ¿Y dónde están los hombres? Bueno, también como responsables de esta paternidad y toda la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas cosas todavía que pensar y que se tiene que hacer algo, porque sí termina habiendo una resonancia violenta, me parece, en las circunstancias. Bueno, gracias por tu trabajo, está muy, muy padre, muy interesante, porque creo que nos invita a pensar muchas cosas, ¿no?
Lo que yo pensaba mientras te escuchaba son los alcances que estos conceptos tienen incluso políticos, porque hay situaciones para las mujeres que están legalizadas, por así decirlo, con base en esta concepción de que el rol de la mujer debería de ser de tal forma. Por ejemplo, la penalización del aborto no está pensada de darle a la mujer las condiciones de salubridad adecuadas para interrumpir un embarazo, sino de que cómo la mujer se va a atrever a pensar en desechar un hijo, ¿no? O sea, es algo más moral. Y pensaba ahorita en otra condición política. Por ejemplo, en estos juicios en donde se pelea la custodia, ¿no? Se le da la preferencia a la mujer pensando que es quien se quedaría con los hijos y quien está en condiciones de crianza, pero luego en la consulta o en los peritajes podemos darnos cuenta que no está en las condiciones como de quedarse con los niños y que mejor deberían ir a otros espacios. Pero está pensado desde esto, ¿no? Desde que pues, la mujer, por ser mujer, ya tendría toda esta capacidad de cuidar, de hacerlo muy bien, ¿no? Cuando es una verdad que pues no siempre es así, lo vemos pues, en la consulta. Entonces me ponía a pensar con tu trabajo esto, como los alcances tan profundos que tienen y que van determinando pues cómo se sigue viendo a la mujer, y que a las generaciones jóvenes, por ejemplo de los 80s, es a las que nos está tocando pues como cuestionar o repensar si es que queremos seguir como con estos patrones, con estos conceptos o no. Y bueno, comparto lo mismo que tú respecto a la respuesta violenta que hay cuando la mujer ya no quiere responder a estas posiciones, a estas funciones. Ahora, en algunos años, cuando hubo marchas pro vida y luego la marcha a favor del aborto, y algunos colectivos ofrecían acompañamiento a mujeres que deseaban abortar, recibieron amenazas de muerte por ofrecer este acompañamiento. Y luego algunas recibían en sus celulares fotos de penes, no sé por qué, para amedrentarlas o algo así, ¿no? Entonces es curiosa la respuesta, es fea la respuesta que se tiene de la sociedad cuando la mujer no quiere responder a la función que le ha sido asignada desde hace mucho tiempo. Y creo que ahora, bueno, la función de mujer, pues sí va a haber un cambio también por todos estos cambios en la comunidad LGBTI, ya no me acuerdo cuántas letras son, pero ellos también vienen a decir que hay como otras formas de responder a la sexualidad, entonces pues va a seguir esto un cambio, ¿no? Y yo creo que el psicoanálisis, lo decían en las jornadas que hubo un psicoanalista que dijo que habría que repensar precisamente las salidas del complejo de Edipo, no para la mujer, porque ya no es como las que se habían planteado anteriormente, sino que hay otras, ¿no? Sería todo. Muchas gracias y felicidades. Por la cámara, que se escuche, ¿verdad? Que se escuche el micrófono. Pues en primer lugar, pues felicitarte, Brenda, que es un trabajo muy interesante, porque pues conlleva muchas cosas que nos invitan a pensar. Ya lo dijeron, que es un tema muy complejo, que tiene muchas aristas. Te escuchaba hoy en la mañana el noticiero, que en San Luis Potosí el gobernador va a promover una iniciativa, yo no sé si
para que a los violadores se les casque. Y bueno, él utilizaba esta palabra como se les escape, ¿no? Si no, no entendí, ¿no? Y bueno, yo me quedaba pensando, bueno, ¿y esa es la salida? ¿O eso qué consecuencias va a poder traer en las personas que puedan sufrir algo así o en la generación, en la sociedad, ¿no? El impacto psicológico que se pudiera tener? Entonces, creo que lo que debiéramos hacer es más bien pensar y repensar, ¿no? las cosas y estas situaciones, estos conceptos, estas ideas. Pensaba también escuchándote en una paciente que tiene una bebé pequeña y en un momento, por eso es lo que es tan complejo esto, ¿no? En un momento, pues ella va con su mamá y le platica que está muy cansada. Y entonces su mamá le contesta, pero ¿cansada de qué? ¿Cansada yo? Porque pues, en mi tiempo y así. Entonces, cómo en esto participa también lo intergeneracional, ¿no? Porque ella, pues bueno, me relataba con desilusión, ¿no? Pues claro que ella esperaba alguna palabra de acompañamiento de su madre, no la encuentra, ¿no? Pero a la vez esta madre por algo responde así, ¿no? Entonces lo intergeneracional, lo transgeneracional que está ahí también como implicado, ¿no? Y también me hacía pensar en cuando estudié yo la formación, aquí en la institución éramos un grupo, éramos dos varones y 4 mujeres, conformábamos un grupo de formación y estudiando las teorías, ¿no? De desarrollo. Cuando llegábamos a la parte de estudiar todo el peso que en algunas teorías psicoanalíticas se le da a la mujer en la crianza, me acuerdo que mis compañeros decían, ¿no? Bueno, ¿y por qué la mujer todo? O sea, ¿por qué se nos carga con tantas cosas, ¿no? Y tanta responsabilidad a la mujer? ¿Y dónde está la participación del varón? Entonces creo que tu ponencia nos ayuda, ¿no? Como a pensar y abrir como el panorama, a replantear muchas cosas que se está haciendo, ¿no? Veíamos en esta conferencia que nos hiciste a favor de conectarnos, ¿vale? En clase, que se están repensando muchas cosas. Qué bueno que así sea. Como decía Andrés, creo que como analistas también tenemos que replantearnos muchas cosas, más los que quizás venimos desde una generación más atrás, con una suma de ideas, ¿no? Más, y estar pendientes, ¿no? de este machismo, ¿no? que todos de alguna forma lo traemos. Pues felicidades, gracias. Yo pensaba, tengo muchos pacientes, adolescentes, cómo ven ellas, sí, que no desean la maternidad, ¿no? O sea, el caso no deseables, que los interrumpen sin tomarlo, sin pensarlo mucho, ¿no? Realmente no tienen, pues, ahorita que hablaban de la cuestión generacional, pues realmente los jóvenes, me refiero a los que tienen alrededor de 20 años, ven el mundo muy distinto a 2 o 3 décadas más que nosotros pudiéramos tener. Y pues
fue muy distinta. Y pensaba en, por ejemplo, ayer tenía una paciente que acaba de dar a luz, su bebé tiene 3 meses, entonces el conflicto de ella es el trabajo, porque le pidieron, bueno, el plan de trabajo era irse al extranjero, entonces ella decidió, porque era primeriza, su primer bebé, decidió renunciar, entonces ahorita está todo el vuelo de la pérdida, ¿no? Entonces, yo le decía, pues, parece ser que hay que ver como de forma global todo lo que está sucediendo. Estás ganando pues, la maternidad, el bebé, y el trabajo tú te puedes incorporar cuando tú lo decidas, pero cómo se vive, cómo es su ideal, ¿no? Que ella se sentía más completa o íntegra, reincorporada al campo laboral y pues realmente tenía un ingreso pues, favorable, pero no tenía. Entonces el conflicto es, ahora estoy limpiando la casa, estoy cuidando al bebé, estoy lavando, trapeando, y eso no es suficiente, ¿no? Entonces, sí, realmente pues, estas generaciones están viviendo esta transición de todos esos cambios y cómo está impactando socialmente a la mujer, ¿no? De que ya no quiere ser esa ama de casa o esa mamá tradicional como la tuvimos por muchos de nosotros, donde la mamá se quedaba en la casa, se dedicaba al cuidado, a la atención de los hijos y a todas las actividades propias del hogar, ¿no? Eso por un lado. Y pensaba también en la función del analista, tanto hombre o mujer, que realmente pues, nosotros desempeñamos una función de patronaje y de patronaje. Entonces, yo he tenido 3 analistas, una de ellas tenía alrededor de 75 años y me hizo recordar esto también, ¿no? La cuestión, cómo se ve el análisis desde esa formación que ella tuvo y tuve otros analistas más jóvenes, ¿no? Que todos tienen sus aportaciones positivas y algunas pues, se adaptan un poco mejor y también nosotros, ¿no? ¿Por qué elegir un analista joven? ¿Por qué elegir un analista mujer? ¿Por qué elegir un analista hombre? Realmente, y también el pensar cuántos de nuestros analizando nos idealizan, ¿no? Y nos están idealizando todos los días y cuando hacemos una interpretación, un señalamiento a lo mejor un poco fuerte o fuera de timing, a veces pues deciden no continuar el tratamiento o sí la transferencia puede cambiar, ¿no? Pensando en todo ese trabajo que hacemos al día a día, los analistas, pensando también en eso que hace empezar la charla de Brenda.
importante que desde chiquita la niña la puede entender, no como que algo que le pasa. Ahora, la niña va creciendo, su cuerpo va cambiando mucho más rápido que el cuerpo de la música. La niña empieza con su naranja, empieza con una situación de temor, porque su cuerpo está generando algo que no sabe qué es, y aunque le expliquen y le digan, es la percepción que yo tengo, la construcción que hace esta representación, ¿no? ¿Qué hay dentro de mí? Entonces muchas madres dicen, ya tienes que explicar, pues no. Sí. Entonces ya no disfruta su felicidad por el temor a ser madre. Entonces toda la vida se la pasa con esa mujer. Y a la hora que quieren ser mamás, ya no saben cómo se llama, o son mamás. Luego viene todo lo que es el proceso de embarazo, viene lo que es el puerperio, viene la lactancia, viene la recuperación del cuerpo de la mujer. Pues toda esta parte de lo que tiene una representación acá, cómo se le presenta a la mujer. Entonces tiene que ser buena, no tiene que quejarse, tiene que aguantarse, ponerse unas manos tremendas para que la piel, o sea, esta demanda social que se le hace a la mujer. Es muy importante estos trabajos, no para poner en una posición feminista así enmascarada morada y empezar a gritar aquí, sino de una persona como mujer o como hombre que puede reconocer esas diferencias. No nos hace ni más ni menos, sino que hay una equidad. Los seres humanos hay una equidad. Y la parte biológica, la que escuchábamos, por ejemplo, en la conferencia, de cómo la placenta es este espacio transicional entre el vientre de la madre y el útero externo. ¿Sí? Cuando el bebé nace, pues tiene que preguntar esa placenta y ya hay una ruptura a la madre. Y nadie o pocos se ponen a pensar, un sexo médico como médico, donde llegaste a ver partos, en donde no se le da esta comprensión y esta comprensión a la mujer. Muchas mujeres que escucharon que sí, que puedes decir, mira, ¿por qué grita? Cuando se la metieron, ¿por qué no gritó? Dice, no, ¿cómo de tanto enojo? Pues ese enojo de la mujer, no, pero es la necesidad también, por esta última, por ese que nos preocupaste, la necesidad de la bondad, de la ternura, del amor, al natural, de la cultura. Que no se pierda. Gracias. Pero la importancia de esas diferencias entre cada hombre por las edades, contexto, etc. Y pensaba yo en ese sentido de identidad, hace rato, no hay tanta violencia, como que se sana, desesperada. Yo pensaba, hablando como de los sistemas, que confrontan la interés. Y la dificultad mucho de poder ser distintos, de poder tener modelos distintos, porque yo creo que ahí se da una connotación de ser un hombre loco, que se puede llorar, con toda la reflexión de esta parte de la sensibilidad. Y me acordaba de que había siempre se planteó la idea de ser grupos mixtos, violentador y cuando yo escuchaba conferencias en relación a este tema, yo siempre, hay una tendencia a polarizar, pensar hasta en lo biológico, del hombre, de la mujer, aparte de los científicos, más conexión, más potencial, y en el hombre también aspectos
ciertas cosas también que marcan, pero bueno, iba al punto de los modelos, un poco en ese sentido creo que nosotros analistas confrontamos con todo esto de formas distintas, todos estos cambios que uno va pudiendo ir con todo, mucho para volver a la cabeza, tiene la verdad. Yo creo que sí confronto con la identidad, es algo que es difícil, porque a la cabeza como comenzar a esta parte de la lección de hoy. Pero si entendemos, ahora sí que este estado es un río de una sociedad. Realmente no pasa mucho más allá de simple mejor. Les damos las gracias a todos por su asistencia y su participación. Y pues lo invitamos nuevamente a la sesión científica del 12 de octubre. Y nuevamente Reina nos va a acompañar, pues están todos obviamente invitados. Muchas gracias por su asistencia.
de hecho, bueno, se puede editar. Sí, dije, ay, pues que le corten ya la despedida. Y esta no sé si